vamos a comenzar porque, bueno, se supone que este ya es el tercer curso de la serie de contabilidad digital. Les comento, tuvimos un primer curso que fue contabilidad digital y revisiones electrónicas, un segundo curso que fue el de revisión de la balanza, y este tercero que es ya el recuento de los daños, ¿no? Ahora que ya cruzamos, ¿sí cruzamos el umbral o no? No cruzaron el umbral, a ver, ¿cuántos ya mandaron su contabilidad electrónica? Bueno, pero ya, ¿no? Pero ya. ¿Y los demás qué pasó? Bueno, y la compañera, ¿verdad? ¿Y los de qué? Pues no, que ya estaban listos, que ahora sí me voy a aventar, que ahora sí lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que les pasó? Muchos me dicen, es que el programa no quedó, Penny. Lo compramos el 29 de abril y para el 30 no estaba listo. Sí, un contador sí me contó eso, que lo compró el 29, el 30 quería instalarlo y pues no, obviamente a la primera no te va a quedar. Y eso cualquier marca, porque hay que hacer varias especificaciones para la instalación. Otros no lo mandaron porque tenían la prioridad de acabar primero las anuales de persona física y hasta que no acabaran las anuales pues no iban a mandar la balanza. Y otros no pudieron porque no habían depurado sus balanzas. Y entonces decían, es que como tengo pendiente todavía 2013, algunas cuestiones del cierre de 2014, pues hasta que no lo cierre como lo debo de cerrar y genere mis saldos iniciales correctos, pues entonces voy a posponer el envío de la balanza. Entonces, es curioso porque del evento, digo, no sé los que me estén viendo por internet si ya la mandaron o no, me gustaría que me dijeran sí o no, o cómo les fue, o si lo hicieron el último día, o si se toparon con el tema de que no servía el buzón tributario y lo tuvieron que mandar en trámites y servicios. Eso es interesante porque de eso vamos a platicar entonces el día de hoy. Y entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer pues digamos un curso en donde veamos precisamente esas partes para los que ya hicimos el envío de de por qué nos piden tanto requerimiento de información en las pólizas, qué tips podemos utilizar para incorporar la información de pólizas, en qué pólizas nos tenemos que enfocar y en qué pólizas las vamos a dejar para una segunda o tercera sentada, porque eso sí se los garantizo, no quedan todas las pólizas al 100 desde la primera, no queda. Y bueno, las compañeras que enviaron su contabilidad, tú, por ejemplo, compañera, ¿en todas tus pólizas relacionaste tus FDIs? No, o sea, un porcentaje. 40% me dice la compañera. ¿Y tu compañera? Como un 40%. De la mayoría estamos como la mitad. Y en el mejor de los casos el 20-25%. Entonces, la realidad es que no nos está alcanzando el tiempo. No todos los programas hacen todo automático, hay procesos que sí son automáticos, pero hay procesos que ya no lo son, y entonces ahí es donde nos estamos deteniendo, porque estamos entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora depuro? ¿Y ahora qué cargo? ¿Y ahora si el sistema no lo carga, cómo lo resuelvo? Entonces, de eso vamos a estar platicando esta tarde. Para la segunda parte, enfocarnos a lo que fue, o a lo que debería de ser, si es que no lo has hecho, el envío de tu catálogo de cuentas, algunas precauciones que debes de tener antes del envío. Vamos a hacer el envío de las balanzas, vamos a ver cómo son las balanzas, ahora sí ya cuando las estamos generando mes a mes, y vamos a ver qué es lo que se descarga después del envío, porque muchos contadores nada más se quedaron en enviar y obtener el acuse, el de las 4 bolitas azules, y dicen, no, pues ya con eso ya lo tengo, y no, hay que recabar 4 documentos que componen el acuse de aceptación. Son 4 documentos, entonces muchos se les fue el patín y dicen, ay, ¿a poco eran que hay que descargar 4? Sí, vamos a explicar por qué son 4 documentos, en qué consiste cada documento, para qué me va a servir después. Entonces, el punto es que, pues ahora sí, ya estamos a punto, exceptando a las 2 compañeras que ya cruzaron el umbral, estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Y varios a estas alturas ya del partido, pues todavía se están preguntando si entran o no. O sea, todavía como que lo dudan, y eso es lo que me da más risa, porque pues ya sí, esto es inminente. De pronto me preguntaban en un curso si no será que con esto del amparo a lo mejor le vayan a dar para atrás a todo y lo eliminan del código y reforman, y le digo, no, no creo que sea tan así. Yo lo que considero es que de alguna manera la autoridad va a seguir puntualizando reglas y a lo mejor hay procesos que los vuelve un poco más fáciles, ¿no? O menos estrictos en cuanto al requerimiento de información, pero de eso a que regresemos a la contabilidad en papel sí lo veo muy difícil, porque es parte de la evolución.
del comercio electrónico. Y entonces, por eso es que ya nos estamos llamando contadores digitales, ¿verdad? Porque ya estamos todos en otra era, en otra situación. Y aquí lo que ocurre, y por eso le puse como subtítulo si estamos a punto de entrar a la tierra prometida, fue porque cuando yo estaba preparando este material, que estábamos en Semana Santa precisamente, me estaba yo acordando mucho, porque estaba yo viendo la película de Éxodo, de todo lo que pasó el pueblo judío para salir de Egipto. Y entonces todas las plagas que vivieron, el haber cruzado el mar, el andar vagando por el desierto 40 años, y ya cuando llegan ahora sí que a la tierra que se les iba a conceder, o sea, ya en el momento crucial, no quieren entrar. No, es que no, imagínate los afuera de la ciudad, así, haz de cuenta que a las afueras de Puebla, y así, no, pues no, mejor no entramos, mejor aquí nos quedamos, mejor le seguimos dando vueltas, no, espérate, pero es que ya te toca, vas, ¿no? Y entonces de pronto Dios habla al que nombra dirigente, que es a Josué, y le dice, esfuérzate y sé valiente, y vas, ahora sí que, atrévete. Entonces, mucho de este curso es atrevernos, pero también atrevernos, pero con conocimiento y con responsabilidad, porque de pronto algunos a lo mejor estamos atreviéndonos a hacer cosas que ni siquiera nos están pidiendo. Vamos a compartir algunas experiencias y entonces nosotros sabemos que para el tema de la contabilidad digital nos olvidamos de todo lo que se refiere a 2014. Qué bueno porque no habíamos hecho nada. Y entonces, de acuerdo a la ley de ingresos, todo comenzaría en 2015, pero para un cierto sector de contribuyentes. Esto es muy importante. Estamos tomando como ejercicio parámetro el ejercicio 2013. Y entonces los contribuyentes que tuvieron ingresos mayores a 4 millones en 2013 son los que en teoría ya nos tocó entrar a la contabilidad electrónica. Los que no rebasamos ese tope de ingresos, que somos la gran mayoría de personas físicas sobre todo, las personas morales sin fines de lucro y sector primario, esos nos vamos entonces hasta 2016. Incluso aquí nos indica la disposición que también si eres un contribuyente que iniciaste actividades en 2014, como no tienes un ejercicio de parámetro para comparación, también te vas hasta 2016. Hay varias empresas que iniciaron operaciones el año pasado que sí rebasaron los 4 millones, pero pues ni modo, no tienen ejercicio de comparación y por eso es que la mayoría de los contribuyentes nos vamos a 2016. Sin embargo, varios de los que hoy me acompañan, a lo mejor, si vienes de un despacho, me pueden decir, pues del despacho yo creo que a lo mejor es 1 o 2 clientes, pero y los demás pues van a entrar en 2016. Pero ¿por qué estamos tan preocupados ahora? Porque cuando te toque entrar, pues te va a entrar a de lleno empezar a enviar la contabilidad. Y entonces no sé si lo has vislumbrado, pero estamos ya casi a mitad del ejercicio. En 2 patadas ya es fiestas patrias, ya cuando empezamos a ver Halloween, ya en las tiendas pues ya casi se acabó el año y entonces vamos a entrar de lleno ya en enero a las carreras para empezar a presentar la contabilidad. Y entonces la regla 2815 es la que me da el calendario, por así decirlo, de fechas de presentación. Algo que te quiero aclarar es que este calendario no viene en la regla, ese yo se los puse, se los inventé. ¿Por qué? Porque no estamos concientizando las fechas de entrega. La redacción dice, para persona moral, que tenemos los 3 primeros días del segundo mes al que corresponde a la obligación. O sea, tenemos un mes y 3 días para entregar la balanza, si es que somos personas morales, y un mes y días para entregar la balanza, y 5 días para entregar la balanza, si es que somos personas físicas. Entonces, lo que no hemos concientizado es que una vez que se nos llega un primer vencimiento, pues después se nos viene el otro mes, el otro vencimiento y el otro vencimiento, y así vamos cada mes. Y entonces varios de nosotros, por ejemplo, en el caso de la contadora, ¿cómo te llamas, contadora? Si me puedes hablar al micrófono, por favor. Sí, me olvidó que era con micrófono, sí. Está prendido. Susana, ¿qué meses mandaste? Enero y febrero. Eso lo hiciste, me imagino que el 30 de abril, ¿de acuerdo? ¿O antes o después? ¿Cuándo lo enviaste? Hoy lo envió, ok. Hoy enviaste enero. Ok. Hoy enviaste enero y febrero. Compañera, ¿tú qué meses enviaste? Igual, enero, nada más enero. Pero fíjense, el plazo que nos dieron para cumplir la obligación
nos juntaron, y ahorita me regreso en las láminas, en la página del SAT había un primer vencimiento, que era el 7 y 9 de abril para las balanzas de enero y febrero. Se cayó la página del SAT. Así, colapsó el sistema, y no colapsó porque le llegara mucha información. Colapsó, fíjense la historia. El 31 de marzo enviamos todo mundo declaraciones de persona moral. El 1 de abril es Jueves Santo, y es cuando se van de vacaciones todos en el SAT. Se queda los servidores del SAT solos. Ahora sí que sin nadie que los atienda. Y entonces la gente empieza a entrar al buzón, a hacer trámites, y el error que cometemos los contribuyentes es que cuando estamos en las páginas trabajando, cuando te sales, en lugar de cerrar sesión, cierras la ventana. Entonces, eso a las computadoras les hace muchísimo daño. Compañera, te puedo preguntar, ¿cómo te llamas? Luz María, ¿eres soltera o casada? Soltera. ¿Tienes novio, amigo, pretendiente? Pretendiente. Mira, imagínate, Luz María, que tu pretendiente, o amigovio, como le llames, te invita a lo mejor el fin de semana, pues a cenar, ¿no? Un lugar bonito, se van al cine, luego se van a cenar, están ahí rico, comiendo y todo, y de repente el pretendiente, así, se parece, no, pues ahorita vengo, ¿ya? Y nunca regresa. ¿Qué haces, Luz? O sea, tú miras, te quedas así como que, o sea, digo, ya después de 15 a 20 minutos dices, no, pues, a lo mejor por ahí le pasó algo, ya te empiezas como a preocupar, ¿no? Y en lo que Luz María reacciona, ¿qué vas a hacer si te paras, lo buscas, le hablas por teléfono, pagas la cuenta, ¿no? Porque pues ahí se quedó, o sea, lo que ella recapacita, ¿qué onda? Pues o sea, te va a costar trabajo agarrar otra vez tu patín. Entonces, así le pasa a las computadoras, o sea, estaban ustedes dos trabajando, y de repente ya te fuiste y el otro se quedó así como, ¿y ahora qué? ¿Dónde? Estábamos chupando tranquilos, ¿qué pasó? ¿No? Entonces tengan cuidado porque eso daña mucho a cualquier programa, que te salgas y lo dejes así como en el limbo. Y entonces, pues no había nadie en el SAT que reiniciara el servidor. Cuando ocurre eso, reinician los servidores y por eso es que de repente no puedes entrar a la página y de rato pues ya pudiste. Pero es porque hay alguien que, bueno, se da cuenta de que ya está generándose un error, reinicia el servidor y volvemos a empezar. Pero no había nadie que reiniciara el servidor. ¿Por qué? Porque todos estaban de vacaciones. Regresan el lunes, que todavía fue 6 de abril, y el lunes era que total la página del SAT, no se podía hacer nada. Yo me acuerdo que yo no podía ni siquiera facturar, era un relajo. Entonces, estos vencimientos los cambiaron al día 30 de abril, y finalmente se quedó que enero y febrero se presentaba a más tardar el 30 de abril. Pero si tú observas el calendario, en mayo, luego, el 3 de mayo, ¿qué balanza tendríamos ya que haber entregado? Marzo. Entonces las compañeras ya están atrasadas. O sea, ahora ya deben marzo. Y tantito se duermen otra semanita más y se les va a juntar con abril, que es el 3 de junio. Entonces, me han cuestionado mucho este calendario porque me dicen, oye, Penny, pero dice tu calendario que son los días 3, porque la regla dice que son los 3 primeros días. Lo que pasa es que ya cayó en la cuenta de que la regla no aclara que son días hábiles. Dice, pero se interpreta, ¿no? Que son hábiles. No se interpreta que son hábiles porque estas obligaciones no son de pago, son informativas. Cuando son de pago, sí nos cubre lo que dice el artículo 12 de código, que cuando es una obligación de pago, se habilita hasta el siguiente día hábil que aparezca, pero aquí no es una obligación de pago, nada tiene que ver con el sistema financiero, por lo tanto se vencería el día 3. Lo que sucedió con el SAT es que después de la experiencia vivida ahora en Semana Santa, ellos ya aclaran en su página, porque lo dice la página, no lo dice la resolución, indican que pues se considerarían como días hábiles. Bueno, eso es lo que indican ellos, pero independientemente de que sean o no días hábiles, tú tienes básicamente 3 días para tener preparada tu información después de un mes de registro. Entonces, cada mes se te va a ir llegando un vencimiento, y si checas aquí la agenda, terminaríamos de enviar nuestra última balanza en el mes de febrero del año que entra. Para después del 3 de febrero, el día 15, mandar informativas, en marzo mandar la anual, y el 20 de abril están mandando la balanza de cierre de persona moral y el 22 de mayo la balanza de cierre de persona física. Así es como va a ser nuestro ciclo de envío de información contable. Por eso es que estamos preocupados, porque lo único que ha pasado con las prórrogas es que nos están juntando el trabajo.
sea, no nos dicen, bueno, a partir de abril empezamos con enero, no, o sea, nada más nos están acumulando el trabajo y postergando las entregas. Entonces, la mayoría de los que me acompañan y los que nos están viendo por internet, pues estamos cayendo a la cuenta de que ya estamos atrasados 4 meses. 4 meses de envío contable. Entonces, considéralo, porque si vas rezagando el trabajo y llegas el año que entra a febrero con un rezago de balanzas del año pasado, lo que va a pasar es que ahora sí van a entrar todos los contribuyentes, y al entrar todos los contribuyentes, pues ahora sí vamos a empezar a batallar en marzo. Se nos van a juntar muchas cosas en ese mes, va a ser un mes muy complicado si no vamos al corriente en el envío de información. Y bueno, considera que para sector primario que presenta declaraciones semestrales, pues ahí cambian los vencimientos porque tenemos que dejar que termine el semestre. Entonces, terminaríamos el primer semestre de enero a junio, contamos un mes y los 3 primeros días de agosto presentaríamos la balanza de 6 meses, que sería enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, porque la balanza siempre se entrega mensual. Lo que pasa es que ellos entregan 6 balanzas juntas y después el 3 de febrero entregarían otras 6 balanzas juntas, pero son 6 balanzas mensuales correspondientes al semestre inmediato anterior. Por lo tanto, varios de ustedes van a estar así como estresados porque van a decir, chin, ya se nos juntó el trabajo, ya tenemos cosas pendientes y entonces pues estamos preocupados porque independientemente de que lo que estamos entregando es la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas, pues sabemos que hay que hacer pólizas. Y entonces con las pólizas tenemos ahí un tabú bien interesante. ¿Por qué? La regla 2819 es la que me establece en qué momento se van a entregar las pólizas. Las pólizas y los auxiliares solamente se van a entregar cuando existan facultades de comprobación de la autoridad, cuando nos lo soliciten a través de una compulsa, o, como dice aquí, cuando se solicite como requisito en la presentación de solicitudes de devoluciones o compensaciones. Oye, pero aquí no dice bien en qué, o sea, bueno, en qué tipo de trámites de devolución o compensación. No lo dice, está muy abierta la redacción. Entonces, cualquier trámite podría implicar la solicitud de contabilidad, que es lo que se refiere a la fracción tercera. Sin embargo, ocurre algo bien interesante. Nosotros no podemos entregar pólizas si previamente no hemos enviado el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. Por eso tenemos este párrafo que dice que cuando los contribuyentes no cuenten con un acuse de que ya entregaron el catálogo y la balanza, pues entonces tendrían que entregar primero el catálogo y la balanza para posteriormente, con ese acuse que vamos a ver al final cómo se descarga ese acuse especial, poder entregar las pólizas y los auxiliares. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que varios nos vamos a empezar a rezagar con el trabajo, es normal. Y de pronto, pues lo que va a ocurrir es que a lo mejor el año que entra, pues estás metiendo una solicitud de devolución, la autoridad te pide, oye, entrégame las pólizas, ay, es que no me han dado la balanza, pues entonces primero me mandas la balanza y después me estarías enviando las pólizas y los auxiliares. Entonces vamos a tener que empezar a concientizar en que esta solicitud de información puede ser en cualquier fase de trámite. Incluso hablando de las compensaciones, en la compensación estamos acostumbrados a entregar información en el aviso inicial, pero según aquí dice, me pueden solicitar las pólizas en el aviso inicial o en los avisos remanentes, hasta que termine el último remanente por compensar. Entonces imagínate que a lo mejor te avientas un saldo a favor de esos muy grandes, que te avientas, no sé, 35, 40 remanentes, avisos remanentes, y no te pidieron nada, pero en el aviso 39, ahí te piden todas las pólizas. Eso puede llegar a ocurrir. Y más, si consideras que hay trámites de compensación donde ya no se presentan avisos, que es cuando compensamos en pago referenciado. Compensamos en pago referenciado, generamos ahí el saldo a favor y ahí mismo lo aplicamos y entonces ya no se presentan avisos de compensación. Vamos a llegar a un punto donde los avisos de compensación van a desaparecer, porque todo lo vamos a empezar a hacer en pago referenciado. Pero está bien, ok, no vamos a hacer avisos de compensación, pero ¿a cambio de qué? Pues a cambio de que a lo mejor me piden todas las pólizas. No sé si lo habías previsto, pero es parte de lo que tenemos que concientizar. Y entonces, a la autoridad le interesa mucho que en un trámite, sobre todo de devoluciones, entregues las pólizas y los auxiliares, porque a través del nuevo diseño de póliza,
donde se establece que tienes que indicar la referencia del documento soporte, pues la autoridad tiene conocimiento de qué pasó con todos los comprobantes que emitiste y recibiste. ¿Qué efecto le diste a cada comprobante que aparece en tu repositorio? Entonces, por eso les interesa tanto que les envíen la póliza, porque dentro de la póliza se detalla no solo la referencia del folio del comprobante, sino la referencia del RFC del emisor para establecer simetría fiscal con el emisor y sobre todo un dato muy importante que vamos a analizar más adelante, que es el importe total de la factura. Entonces, son 3 elementos que comparándolos con el asiento contable me pueden indicar mejor el comportamiento de cada CFDI o el efecto que cada quien le dio a su CFDI. Y entonces estábamos batallando este año por tratar de incorporar estos elementos a las pólizas. Las compañeras que ya enviaron la información me estaban diciendo que llegaron al 40-50% de las pólizas. O sea, no, el 100% no tiene esta referencia. Y entonces, ¿qué va a pasar en un momento dado si a alguien en este momento le piden información de las pólizas y no tienen ni siquiera una póliza integrada? Porque muchos ni siquiera tenemos todavía las pólizas capturadas, muchos se fueron a un plan B que vamos a ver más adelante, que es nada más consistía en generar la balanza de comprobación en XML para mandársela a la autoridad. Entonces, desde el año pasado empezamos a ver algunos ejercicios de trámites de devolución, donde al contribuyente de pronto el SAT le dice, envíame tu contabilidad. Fíjense que ocurrió un caso muy curioso ahí en Mérida, una empresa generalmente pide devoluciones de IVA, ellos son una tasa cero, y nunca habían tenido ningún problema en sus devoluciones, pero de repente en noviembre del año pasado les pidieron todo, pólizas, auxiliares, balanzas, pólizas, comprobantes, un montón de información. Y entonces el contador decía, oye Penny, yo voy a meter un escrito para inconformarme. Le digo, ¿por qué? Pues porque no procede que ahorita me pidan la contabilidad. Ah, no, ¿por qué no? No, pues porque todavía no tenemos obligación de entregarla. Bueno, hay algo bien interesante. En los trámites de devolución y de compensación, estos trámites están regidos por un anexo 1A de la resolución. Ahí viene el desglose de los trámites, viene por fichas. Y entonces en el anexo 1A viene cuadros que me indican los requisitos de los trámites y viene otro cuadro que siempre acompaña al trámite que dice que hay documentación que podrá ser requerida por la autoridad en un trámite de devolución de IVA, por ejemplo, como en este caso. Y entonces, si nos vamos a este punto 2 de la tablita, aquí dice que la autoridad me puede solicitar datos, informes o documentación necesarios para aclarar inconsistencias determinadas por la autoridad. Y en base a este punto 2, la autoridad te puede pedir cualquier clase de documento, contable o no contable. De repente se ponen a pedirte cosas así como planos, como cotizaciones, contratos, hasta fotos te llegan a pedir. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque este anexo 1A regula el trámite de devolución, de compensación también, y entonces, si en un trámite de devolución al contribuyente le piden la contabilidad, ¿qué va a tener que entregar? Pues la contabilidad. Y entonces, Penny, bueno, hay un artículo 10º transitorio en la resolución miscelánea que fue recientemente publicado, donde me dice que para los efectos de la regla 2814, exclusivamente respecto de la fracción tercera, que es la que se refiere a las pólizas y los auxiliares, los contribuyentes vamos a empezar a observar lo que nos requiere la resolución a partir del 1 de julio de 2015, pero con la información generada a partir de julio de 2015. Es decir, para efectos de tus pólizas requieren ir a este nivel de referenciación, ¿a cuándo? A partir del 1 de julio. Entonces, si ahorita las compañeras no tienen el 100% de las pólizas referenciadas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahorita no requieren totalmente el nivel de referenciación de comprobantes. Pero a partir del 1 de julio, el 100% de las pólizas tiene que llevar este nivel de referenciación. Entonces, este contador que le llegó el requerimiento de la devolución me decía, es que yo amparándome por este artículo transitorio les voy a contestar que no tengo por qué entregar contabilidad. Le dije, no, espérame tantito, tú les tienes que entregar contabilidad, no se las vas a entregar así.
ni a este nivel, pero sí les tienes que entregar lo que te solicitan, porque si no les entregan lo que te solicitan, no te van a devolver nada. Y entonces, por eso es que yo les recomiendo, para los que no lo escucharon, que revisen un programa que grabamos aquí en Argos Cursa, que se llama Devoluciones Eróticas. Porque ahora en los trámites de devolución, todos vamos a ser susceptibles de que nos pidan mostrar nuestra intimidad financiera. Todos. No importa el tamaño, no importa si eres RIF, no importa si eres persona física. Tengo actualmente un cliente que no le devolvieron ahora en su anual de 2014, asalariado, imagínense. Le pidieron comprobantes de todas sus deducciones personales y le pidieron todos o sea, un papel de trabajo, las pólizas, que acrediten cómo pagó esos gastos personales y que los pagó con cheque, tarjeta o transferencia. Aún asalariado, ni siquiera tienen ellos obligación de llevar contabilidad y les pidieron eso. Entonces, tengan cuidado porque a cualquiera nos pueden pedir contabilidad o datos financieros. La diferencia es que si tú eres de esos contribuyentes de más de 4 millones de pesos en 2013, lo vas a tener que entregar en electrónico y en XML. Pero si eres un contribuyente, digamos, de los que nos va a tocar entrar hasta 2016, sí vamos a entregar esto, pero no a nivel electrónico, lo vamos a entregar a un nivel tradicional. Entonces, todos somos susceptibles de que nos pidan información contable. La diferencia es que unos lo van a entregar en electrónico y otros lo van a entregar en esquema tradicional. Por lo tanto, artículo transitorio nos tranquiliza mucho, porque entonces se cumple la profecía de un consejo que, no sé si recordarán los que me acompañaron en los primeros cursos, que me dio mi abuelita, que decía que uno no se encuera en la primera cita. No es bueno acordarte la primera cita, pero bueno, no siempre se prepara para que cuando llegue el momento adecuado, pues ya vas y te encueras. Entonces aquí lo que nos está diciendo la autoridad es, a ver, tu primera cita fue el 30 de abril, no te vas a encuerar, pero a partir de julio ya vas, ¿vale? A partir de julio ya necesito ver las pólizas referenciadas a este nivel. Entendiendo que el mes de julio, ¿cuándo se va a entregar? Bueno, julio se entrega a partir del 3 de septiembre. Entonces digamos que este tema, pues hasta septiembre nos podemos aguantar un poquito. El primer semestre puede servir para ti como de ensayo, de preparación, para que veas el nivel de trabajo que se te avecina, para que veas si tienes los recursos necesarios para cumplir la información a este nivel de detalle, o para que veas si de plano mejor ya no seguimos siendo contadores y nos dedicamos a otra cosa, o a lo mejor o quitamos clientes, porque también hay algo bien interesante. Generalmente los clientes no quieren pagar este servicio. O sea, y si les hiciste un incremento este año, se pusieron como locos, ¿y por qué? Y tan caro. Porque ellos piensan que es muy sencillo. El contribuyente piensa que tú te metes a la página del SAT, que bajas un programa, como que ahí capturas todo, y que ya es automático. Y no es cierto, realmente no todo es tan automático, no todo se resuelve con un simple programa. Entonces, bueno, considera esta situación donde todos somos susceptibles de que nos pidan información. Pero ¿a qué nivel? También eso es importante. Porque esta empresa de Mérida le pidieron pólizas, auxiliares, y todo el asunto se resumió a que de pronto ellos cambiaron a uno de sus proveedores. Resulta ser que por cuestiones de precio empezaron a buscar otras cotizaciones porque les incrementaron el precio de un producto y encontraron un proveedor en Reynosa que les empezó a surtir. Pero entonces el código postal de ese proveedor era distinto al código postal de los otros proveedores. Entonces eso llamó la atención del SAT. Entonces en el SAT le preguntan, a ver, ¿por qué tienes que ir a comprar en Reynosa un producto que puedes conseguir aquí? Bueno, porque allá me lo dan más barato y me mejoraron la calidad del producto, o sea, por varias situaciones. Sí, pero es que a nosotros se nos hace raro porque se sale de lo habitual. Entonces le pedían incluso un comprobante de domicilio del proveedor, una constancia de su inscripción al RFC y fotografías que evidenciaran que el contribuyente estaba pues ubicado y localizado. ¿Se excedieron? Claro que se excedieron, pero el otro, con tal de que le devolvieran, pues les consiguió todo y les entregó la información. Entonces hay que tener cuidado, porque este es un criterio de la PRODECON, donde la PRODECON le recomienda al SAT
que cuando solicite documentación relativa a un trámite de devolución, debe considerar que únicamente se encuentra facultada para requerir información y documentación que debe encontrarse en posesión del causante requerido y que guarde relación con los extremos que deban acreditarse para la procedencia de la solicitud de que se trate, sin que pueda exigirse la aportación de elementos ajenos que por ley no está obligado a conocer el contribuyente, porque de pronto te piden hasta documentos que ni siquiera están en tu poder. Hay asalariados que les están pidiendo la DIM del patrón y dicen, oye, pero es que yo no tengo acceso a la DIM del patrón o al pago de retenciones del patrón, no tengo acceso a eso. O de pronto en un trámite de devolución de IVA, pues te están pidiendo a veces el pago del impuesto sobre erogaciones. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el impuesto sobre erogaciones con el IVA? No, nada, pero yo te lo pido. Y si no lo tienes, pues por eso no te voy a devolver. Entonces, este criterio es muy importante. Nosotros estamos obligados a integrar en la información contable, en los registros contables, información propia, no de terceros. Y hablo por los contadores que trabajan para un agente aduanal o para un notario, porque en esos giros se da mucho el servicio de pago por cuenta de terceros. Y es muy normal que de repente el agente aduanal pues reciba una cantidad para pagar trámites y servicios de su cliente. Está bien. Y contablemente lo va a reflejar y va a ser una póliza donde va a llevar el control de esos recursos. Pero de pronto los agentes aduanales se están volviendo locos porque quieren incorporar a la póliza de un pago por cuenta de tercero todos los FDIs de sus clientes. Y me dicen, oye, Penny, es que son a lo mejor 50, 80 FDIs por cliente. Y entonces hablé del SAT y me dijeron que yo tengo que incorporar esa información a mi póliza contable. No, porque son CFDIs de tus clientes. Tú tienes que llevar un registro, claro, un control, claro, pero de eso, incorporar los FDIs de tus clientes sería indebido. Tú tienes que incorporar la referencia de los FDIs, pero de los tuyos, los propios. Los de tus clientes no, porque los FDIs de tus clientes, ellos los van a incorporar respectivamente cada uno en sus propias contabilidades. Y entonces, si tú quieres generar aquí información de terceros, lo puedes hacer, pero lo único que vas a hacer es embrollar a la autoridad y embrollar tu contabilidad, porque estás haciendo referencia a documentos que en teoría son ajenos. Y por algo la PRODECON dice que no nos metamos con documentos ajenos, porque ni siquiera formarían parte de tu contabilidad. Entonces, no tiene caso que te desgastes perdiendo el tiempo tratando de incorporar referencia de documentos que no son propios y después me digas que llevas el 50% de tu contabilidad porque los propios no los alcanzaste a referenciar. Métele ganas a los propios, a los de terceros no nos interesa. Sí los tenemos que controlar y quedarnos con una copia para evidenciar que pagamos por cuenta de ellos, hasta ahí, pero de eso meter toda la información a la póliza, eso sí ya sería un poco extremo porque no forman parte de nuestra contabilidad. Entonces, yo me imagino que varios de ustedes ya están o en trámites o ya en el filito para solicitar su demanda de amparo. Varios están amparándose y me dicen, oye Penny, ¿qué crees? Me dice el abogado que es muy probable que ganemos, me dice el abogado que es muy probable que obtengamos la suspensión. Claro que sí, ¿por qué? Aquí yo te estoy mostrando la jurisprudencia. Se concedió la suspensión en contra de la aplicación del artículo 28 del Código Fiscal, hablando de la contabilidad digital, debido a que la suspensión en contra de su aplicación no afecta el orden público ni el interés social. Y dice aquí, si bien estas medidas forman parte de medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de fiscalización y recaudación, lo cierto es que la concesión de esta suspensión no impide que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales. Entonces, algo bien importante, el amparo no es un permiso para no llevar contabilidad, es para que la contabilidad no le estés mandando por internet, pero sí la tienes que hacer. Y sí la tienes que integrar de forma electrónica, lo que pasa es que no se va a enviar. Y si la autoridad quiere solicitarte información contable, pues va a tener que utilizar una revisión de gabinete o una visita domiciliaria para conocer tu información, pero tienes que tener integrada una contabilidad con los requisitos que vamos a ver a continuación. El problema es que hay contribuyentes que solicitaron el amparo el año pasado y no les ha llegado la suspensión. Y hay contribuyentes que el año pasado no se ampararon, se están amparando este año,
pero los que están haciendo el amparo este año necesitan demostrar que la obligación ya les está afectando. Y entonces tienen que demostrar su primer acto de aplicación y mostrar que ya enviaron por lo menos su primer catálogo de cuentas y su primera balanza para poderse subir al amparo. Y entonces hay contribuyentes que me dicen, a ver, Penny, si yo ya solicité mi amparo, pero no me ha llegado la suspensión porque se están tardando los juzgados. En teoría, mientras yo no tenga la suspensión, yo tengo que cumplir y mandar mi contabilidad, mi balanza, por lo menos y catálogo. O a lo mejor yo me quiero amparar, pero para poderme amparar necesito mandar mi primer catálogo y mi primer balanza. Pero resulta que yo no les quiero mandar la balanza. ¿Por qué? Porque no les quiero mandar la información completa, porque me preocupa, porque me siento como incongruente que me estoy amparando de algo y acabo mandándote toda la información, entonces como que ya no checo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso, Penny? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar de qué contribuyente estamos hablando. Tienes que analizar si ese contribuyente licita, si ese contribuyente tiene una certificación en comercio exterior, si tiene un padrón de importadores, porque si de pronto no envías la balanza, lo que va a empezar a pasar con el sistema es que el sistema le va a poner una opinión del cumplimiento negativa, le va a estar generando un requerimiento de información hasta que no cumpla, y entonces podemos meter en un problema al contribuyente por no enviar esa información o por no demostrar que no la estamos enviando porque ya obtuvimos una suspensión. Entonces, se está generando un concepto en el área, en el mercado, por así llamarlo, que se llaman balanzas alternativas. Es un concepto muy delicado para los que me están viendo por internet. No es algo para que se vaya a estar presumiendo ni explotando a lo loco, ¿eh? Es una alternativa que se diseña para casos en los cuales el contribuyente no está convencido de enviar al 100% su información, o no tiene al 100% la información, o necesita nada más enviar la información para cumplir y hacer otro trámite posterior. Y entonces está el concepto de balanza alternativa para casos como ese, donde el abogado llega y te dice, pues presenta una balanza en ceros por lo menos. La balanza en ceros no existe. Contablemente ese concepto no existe para nosotros, no puede haber una balanza en ceros. Acuérdate que el tema es la partida doble. Tiene que haber por lo menos 2 cuentas en tu balanza, por lo menos 2. Por lo menos el capital de aportación y otra cuenta que reflejara dónde está reconocido ese capital. Entonces, sí puede ser, ojo, que yo tenga una balanza muy resumida, como la que estamos viendo aquí en pantalla. Acuérdate que la balanza se envía a 2 niveles, por lo menos, que ya incluso ya se permite nivel mayor también. A 2 niveles es nivel mayor y primer nivel de cuentas. Pero hay contribuyentes que decidieron enviar la balanza y el catálogo a 3, 4, 5 niveles de cuentas. No hay problema. Es dependiendo qué tanto quieres enseñar tú. Una balanza a 2 niveles es algo así, un vestido tipo abajo de la rodilla. Una balanza mayor es como tipo pantalón. Una balanza a 5 niveles es algo así como minifalda, ¿no? Y no va a faltar aquel que llegue casi en bikini, totalmente mostrando todo. Entonces, una balanza alternativa es como un estilo musulmán, ¿no? Nada más se ve poquito. Lo básico, lo necesario. Y entonces, tengo, por ejemplo, puedo tener un ejemplo, una cuenta en bancos o en caja. Voy a poner una cuenta, le voy a poner caja compensadora, porque generalmente cuando mandamos una balanza alternativa, pues no nos va a checar con los bancos. Entonces podemos poner algo así como caja compensadora. Capital. Tengo aquí el saldo inicial. Vamos a suponer los 50,000 pesos. Movimientos debe ya haber, obviamente se va sin movimientos. Y mi saldo final quedaría en 50,000 pesos. Esa es una balanza alternativa. Y entonces no es una balanza en ceros propiamente, es una balanza alternativa, es una balanza que se presenta así nada más ¿para qué? Para cumplir. Entonces considéralo también si es que lo que te está deteniendo
es que no tienes la información, porque también conozco despachos que el problema al que se están enfrentando es que están tomando al cliente este año y el cliente trae rezagado 2013, 2014, no se le ha hecho contablemente nada, entonces dicen, no, pero pues es que no tengo la información para mandar la balanza correcta, o sea, hasta que no les termine de hacer todo el rezago de trabajo contable. Entonces, para eso es una balanza alternativa. Entendiendo que la balanza alternativa, después, por ejemplo, si es nada más para que te ampares, pues ya la mandas, solicitas tu amparo, te va a llegar la suspensión y ya, nada más vas a mandar una por cumplir. Pero si es una balanza que enviaste de mientras, en lo que generas la información, entonces después tendrás que mandar una balanza complementaria, ahora sí con todas las cuentas que vayas a informar, ahora sí ya bien depuradita, con los elementos que necesitas. Entonces, esas son balanzas que se presentan, como quien dice por ahí, pues nada más por cumplir, ¿verdad? Por llenar un trámite y para que no me vayan a poner la opinión del cumplimiento negativo, ¿verdad? Porque no he presentado mi obligación. Sí, compañera, nada más con el micrófono, pasen el micrófono a la compañera, por favor. Sí, bueno, mi pregunta era de que si, bueno, esta balanza alternativa, por lo que veo, es nada más, un término que se maneja internamente, no hay ningún fundamento legal que pudiera sustentarla, ¿no? Porque finalmente el SAT está diciendo, me vas a mandar tu balanza, y como usted dice, para efecto de amparo, no entiendo. ¿Por qué no? O cuando no tengo la información completa para poder enviar la información integrada. ¿Y qué tan riesgoso sería el hecho de estar presentando esta balanza y después presentar toda mi complementaria? No pasa absolutamente nada. No, acuérdate que las complementarias o sea, se pueden presentar todas las que sean necesarias y esto lo estamos haciendo precisamente para cumplir con, es como cuando presentábamos declaraciones en ceros, ¿no? Que de pronto era una estrategia, bueno, mándale en ceros para que no te multen y ya luego ya presentaré la complementaria corrigiendo. Yo no le veo riesgo siempre y cuando estés consciente de la información que le está llegando a la autoridad y que entiendas que nada más es por cumplir. Por eso le llamo alternativa. O sea, es una alternativa en lo que o te amparas o en lo que obtienes la información completa. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la autoridad? Estás llegando así, al estilo musulmán, o sea, no, o sea, ¿qué ve la autoridad? No ve nada. Ve lo básico. Entonces es muy probable que en algunos casos lo te digo, no, quiero que me mandes auxiliares, quiero ver más información porque esto no me dice nada. Eso sí puede pasar, por eso tienes que tomarlo como una alternativa para un proceso posterior, no como algo definitivo, porque de pronto hay gente que puede pensar, no, pues ya sí, ya cumplí, no, eso es mientras, o sea, es como algo en lo que o nos amparamos o tenemos la información correctamente integrada. Por eso es que es una balanza que ni siquiera está concebida en ley, y para serles honesta, este tema incluso ni siquiera formaba parte de su temario, porque es peligroso enseñarlo. Porque la autoridad lo puede pensar que les estamos enseñando cómo simular o cómo, no, es nada más para que cumplas y después entendiendo que vas a tener un segundo trámite. Entonces es peligroso hasta para ustedes, o sea, tienen que verificar bien a qué cliente se lanza por hacer una cosa así y aceptar las consecuencias, porque es un riesgo, ¿no? O sea, es demasiado, ¿cómo te dije? Demasiado evidente que va sin información. Llamaría un poquito la atención, ¿no? Ajá. Perdón, Sí, no sé si haya multa por no haberlo presentado el día 30. Entonces, para ya arriesgarnos y ahora sí acelerarnos a la balanza alternativa. Mira, tanto como multa no hay. No existe la infracción reconocida en código. Dice el SAT, dicen ellos, es una idea de ellos, que ellos lo asumen a una declaración informativa, pero ya es idea de ellos. Y que por eso a lo mejor nos multan con el equivalente a una DIOT. Pero es muy defendible, en el caso de que te multaran se defiende, porque nos van a poner una infracción que no se conoce, o sea, es como si no presentas un pago provisional y te multan con la multa de la DIOT, no coincide la infracción a la sanción. Bueno, es defendible en todo caso, entonces no existe sanción, no existe multa, pero lo que sí existe por parte de la autoridad es algo que se conoce como bloqueo de certificados. Y entonces la autoridad, pues para ellos es muy sencillo, dice, ¿yo qué gano desgastándome, andándote buscándote, preguntándote a ver dónde andas, por qué no contestas mis requerimientos, mis invitaciones? Para mí es muy sencillo agarrar, te bloqueo el certificado, ahora sí lo desconecto y a ver cómo facturas. Y cuando no puedas facturar, tú vas a venir a preguntar por qué. Entonces ahí ya te voy a decir que es por qué.
nomás enviado la información. Entonces, a todos los demás que no alzaron la mano, o los de internet que no han enviado su información, pues ya no pasa nada, mándenla cuando puedan, ¿no? Ya ven que la contadora fue. No pasa nada, pero sí toma en cuenta que siempre va a estar así como el riesgo de que el día que la computadora se le ocurra requerir o solicitar información y no esté presentada, pues seguramente puede hacer uso de alguna medida de apremio. ¿De acuerdo? A ver, hay atrás nada más con... Ah, sí, compañera. Sí, dime. Si no envía mi contabilidad en tiempo el 30 de abril, ¿puedo todavía ampararme, enviarla ahorita y ampararme? Mira, no? ahí sí vas a andar corriendo, te voy a explicar por qué. Se venció, el juez lo que va a tomar como fecha es tu vencimiento, que es 30 de abril, y de ahí contamos 15 días hábiles. Entonces, digamos que tendrías hasta más o menos esta semana. Creo que a principios de la que viene, o sea, tendrías que hacerlo ya de volada. Porque aunque tú no lo hayas mandado, se toma como fecha el vencimiento generalizado para todos los demás, no cuando tú la mandes. ¿De acuerdo? Entonces, sí estás en la rayita. Ok, entonces, me pregunta Patti de Celaya, dice, si soy persona física de honorarios de más de 4 millones de pesos, ¿tengo la obligación o no de mandar contabilidad? Mira, Patti, sí tienes la obligación de mandar la contabilidad, ya lo vimos. Lo que pasa es que la página del SAT dice que las personas físicas podemos utilizar optativamente mis cuentas. El problema es que mis cuentas no funcionan como sistema de contabilidad. Entonces, para que tú le indicaras al sistema que estás optando por hacer mis cuentas, tendrías que entrar a mis cuentas y registrar por lo menos un gasto o un ingreso que no estuviera en un CFDI, nada más como para registrarlo. Y ya con eso se entendería que estás optando. Pero es o la opción o mandar todo este show que estamos viendo. Y Rosalba Solís de Tamaulipas dice, en el pago referenciado, ¿cómo puedo compensarme ahí mismo? En pago referenciado está ahí mismo la aplicación que dice compensación, y cuando tú eliges compensación, aparece un cuadro para que tú le indiques el origen del saldo a favor, si es pago del indebido, la fecha, con qué número de folio de declaración lo presentaste, y ahí mismo es donde te compensas. Entonces, todo está dentro de pago referenciado. Yesenia dice, ¿todos los contribuyentes del sector primario, personas físicas y morales, van a enviar la contabilidad semestral? No, son los contribuyentes que optaron por hacer sus pagos semestrales. Los que no optaron por hacer sus pagos semestrales se van a ir a los ingresos. Y si los ingresos rebasaran 4 millones de pesos, pues ya te tocaría entrar y hacerlo de forma mensual. Entonces todo depende, Yesenia, más bien de tu opción, si optaste por hacerlo semestral o no. Y entonces muchos contribuyentes se están amparando, más que por no enviar la contabilidad, porque ya vimos que la tenemos que hacer, nada más que no la vamos a mostrar. Muchos se están amparando más bien por el asunto de la protección de la información. Dice aquí que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y es cierto. No es difícil encontrarnos casos, y cada vez más frecuentes, de situaciones donde de pronto algunos proveedores no dan garantías, no dan compensaciones, de pronto la información la perdieron, la vendieron, se las hackearon, y pues todo queda en una buena disculpa, o no va a volver a pasar, pero la información se extravía, o la información se comparte, o la información es robada. Y entonces, toda nuestra información, incluso la financiera, ya está formando parte de la nube. Entonces, por eso estamos preocupados con este asunto de la contabilidad, porque la contabilidad incluye datos patrimoniales, datos financieros. Y entonces, hay críticas en torno a la legislación, porque aparentemente se piensa que no hay legislación en México. Sí la hay. El problema es que no se aplica por el órgano, que es el INFAI, que debería de estar al pendiente de que estas disposiciones se aplicaran. Sí existe legislación y por lo tanto en la nube es más importante que nunca conocer dónde están almacenados tus datos, porque ya no te debe de dar lo mismo. Entonces, contablemente nos estamos enfrentando al problema de que estamos incluyendo información de nosotros, pero también información de terceros. Entonces hay un principio jurídico que dice que si no está escrito no existe. Por lo tanto, yo te invitaría a que verifiques tus avisos de privacidad, sobre todo los que haces respecto de tus proveedores. Porque, de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares,
Esta ley tiene en su artículo 8 algo que se denomina como consentimiento. Dice aquí que el consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Varios de ustedes cuando llegaron aquí a la capacitadora se registraron. Y yo no sé si alguno notó que en la puerta había un aviso de privacidad. No. O estaba muy chiquito, a lo mejor y no lo viste. Y hay muchos lugares donde vas y está un aviso de privacidad. O hablas por teléfono y te sueltan un aviso de privacidad. Entonces, lo que dice este artículo 8 es que se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos cuando, habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. Entonces, si tú diste, por ejemplo, hoy datos para que te hagan una constancia o para que te hagan una factura, y tú de repente saliendo dices, no, pero es que yo no te autoricé a que utilizaras mi información. No, sí, me consentiste. ¿Cuándo? Pues ahí estaba el aviso y me diste tu información. Entonces ya al darme la información me estás consintiendo a que utilice los datos que tú me diste. Sin embargo, este artículo 8 dice que los datos financieros o patrimoniales requieren de consentimiento expreso. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo la integridad de la persona. Entonces hay que tener cuidado porque vamos a tener que reclasificar o regenerar los avisos de privacidad respecto de proveedores porque hay información en la póliza que tiene que ver con cuentas bancarias, hay información en la póliza que tiene que ver con cuentas de los trabajadores, con monederos electrónicos de los trabajadores, con información, incluso datos sensibles de ellos, y que yo requeriría la autorización de ellos para poder manejar esos datos. Ahora, pero Penny, a mí la ley es la que me obliga a incorporar esos datos en la contabilidad, sí, pero le tienes que avisar de todas maneras que posiblemente como parte de la póliza que se le entrega a la autoridad, hay información financiera. Entonces, eso es algo que también tenemos que empezar a checar. Y por eso yo te invito a que revises la finalidad de tus avisos de privacidad. Y yo diría que crearas un aviso de privacidad para cada caso mejor. Porque de repente todos tenemos uno genérico, ¿no? Para todo. Y no, necesitamos uno para los clientes, otro para la web, otro para los proveedores, otro para los recursos humanos, porque en cada uno la finalidad del tratamiento de datos cambia. Por ejemplo, este es uno para clientes. Y aquí le estamos diciendo al cliente que los datos serán utilizados para proveer de servicios y productos, para informar sobre nuevos productos o servicios que están relacionados con el contrato o adquirido por el cliente, para dar cumplimiento a obligaciones contraídas, para informar sobre cambios de nuestros productos o servicios, para evaluar la calidad del servicio, para realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. Entonces, tienes que ser muy específico para decirle a esa persona para qué estás utilizando su información, porque muchos encontramos avisos así, donde le ponen, por ejemplo, sus datos personales serán utilizados para proveer los servicios y productos requeridos, así como actividades afines. Eso es muy genérico. Tienes que ser más específico, más preciso, y hablando de operaciones con trabajadores y proveedores, como se involucran datos financieros, tenemos que recabar la autorización por escrito, la firma de que se nos autoriza manejar esa información. Entonces, varios de ustedes, me imagino, pues están ahorita integrando la información de las pólizas, ya sabemos que hay que integrar información de los comprobantes, pero no es la única información que se integra. También en las pólizas se integra información sobre los métodos de pago. Y de pronto vemos que en la póliza hay que incluir datos de los cheques y datos de las transferencias. Pero entonces, aquí el contribuyente está pensando que si la póliza está integrada completamente, ya con eso ya la libró. ¿Y qué crees? Que no. Ese es un curso que te va a confrontar mucho. Porque la contabilidad lo único que va a hacer es complicar el grado de cuestionamiento de la autoridad. Uno piensa que se va a aclarar y no, se va a complicar. Y para eso te estoy mostrando esta tesis. Esta tesis es de hace varios años. Es de cuando todavía los comprobantes eran con cédula y de cuando en las pólizas le sacábamos una copia fotostática al cheque con el sellito de parabono en cuenta y esa copia del cheque era nuestra póliza cheque.
Y entonces es muy importante que tú tengas, independientemente de que estás integrando la póliza a un nivel de detalle extremo, es importante que cuentes con expedientes de esas operaciones, sobre todo con las deducciones. ¿Por qué? Porque la autoridad, derivado de la información que crucen a través de tus informativas y a través de las pólizas, puede ser que la autoridad te pida información adicional. O sea, no crees que todo va a terminar en decir, pues me pidió las pólizas, ahí van las pólizas. No, te pueden pedir todo. Todo, o sea, hay gente que dice, no, pues ya con que me encuere va a ser suficiente. No, a lo mejor hasta la radiografía te saca. O la colposcopía, o sea, van a ir hasta el fondo de la situación. ¿Y por qué? Porque ellos lo que van a tratar de verificar más que requisitos es la simetría fiscal. Por eso es tan importante todos los elementos que referenciamos en la póliza. La historia estuvo así. En esta empresa, dentro de los proveedores había una persona física. Importante proveedor para ellos. Y entonces la autoridad le manda una compulsa a la empresa y le dice, oye, mándame toda la información de este proveedor tuyo, porque no coincide. Incluso tú me lo estás informando en la DIOT, y en la DIOT, pues tú me estás indicando que le pagaste, no sé, en el año 2 millones de pesos, pero este contribuyente me está declarando en ceros. Entonces, pues ya no me checó, porque tú estás, para que la simetría fiscal funcione, uno deduce, pero el otro es el que acumula. En la misma medida, en la misma cantidad, incluso hasta en la misma fecha. Por eso es tan importante lo del método de pago. Entonces, esta empresa dijo, no, pues papita, porque yo tengo todos los comprobantes, tengo todas las copias fotostáticas de los cheques que le he dado, y ya con eso yo acredito la compulsa, y mando la información. Pero el SAT ya sabía que andaba buscando. Entonces le dicen, a ver, necesito también que me mandes el documento bancario que acredite que estos cheques que le diste a él fueron depositados en su cuenta. O si no, ¿cómo se cobraron? Entonces, cuando el banco contesta, el banco indica que de esos cheques, muchos cheques se pagaron en ventanilla, indebidamente. Pero ahí ya peleate con el banco, ¿no? Porque pues llevaban un sello y no lo respetó. Y otros de los cheques fueron depositados en cuentas de otras personas. Pero ninguno en la cuenta de este señor. Entonces se van a juicio, ¿por qué? Porque el SAT cancela la deducción, dice, no, pues no es deducible estos 2 millones de pesos. Oye, pero si tengo el cheque, pero si tengo el comprobante, pues sí, pero no se depositó en la cuenta de beneficiario. Entonces, lo interesante de esta tesis es que se van al juicio y el juez le dice al contribuyente, bueno, pues si bien es cierto, el cheque es nominativo y contiene la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, si no se depositó en la cuenta de este último, la deducción no procede. Entonces ten cuidado, porque por eso nos están pidiendo detalle de cheques y de transferencias en las pólizas. Esto ya no fue idea del SAT, esto ya fue puntada de la Unidad de Inteligencia Financiera para verificar operaciones de lavado, porque aquí se ve el destino de los recursos. Y entonces algo bien interesante, los datos de los cheques o los datos de las transferencias solamente se van a incluir en pólizas de egresos. En las de ingresos no, porque está en chino. Porque tú no estás viendo el cheque para ver qué te están depositando, no tienes ese dato. Pero en pólizas de egresos sí, porque cuando hay una salida de recursos, tú elaboras el documento. Entonces considéralo, porque a lo mejor tienes tu póliza, a lo mejor tienes el dato del cheque ahí referenciado, pero finalmente no se depositó en la cuenta de beneficiario, aunque lo tengas en XML, no sirve. Reflexiónalo, porque esta información, si antes la autoridad lo conocía, en el esquema papel, ahora imagínate en medio electrónico, pues lo va a conocer casi en tiempo real. Por eso muchos contribuyentes están cambiando y en algunos casos siguen expidiendo cheques, pero cuando son cheques menores. Pero ya cuando la operación es importante, dicen, no, ¿cuál cheque, cuál no mangos? Una transferencia. Porque así yo me cercioro de que vaya a caer a la cuenta que le corresponde caer. Y no solamente eso, en operaciones con bancos nacionales, también es con bancos extranjeros, si es que el contribuyente tuviera cuentas en el extranjero. Y entonces, como aquí le estoy poniendo los datos de la cuenta del proveedor, por eso es importante regenerar los avisos de privacidad, porque estoy manejando información financiera. Entonces, ¿cómo voy hasta aquí? ¿Bien? Entonces ya se dieron cuenta de por qué es tan importante el grado de referenciación. Pero no todo se paga con cheques o con transferencias.
hay cosas que se pagan en efectivo. Y entonces, algo muy interesante es el asunto de la nómina, porque de acuerdo a esta regla 3316, la nómina se puede pagar totalmente en efectivo. Y no pasa nada. Porque de pronto me dicen, oye Penny, pero es que a lo mejor rebasa de 2,000 pesos. No importa, tú puedes pagar toda la nómina si quieres en efectivo. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir en contra de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo considera los medios electrónicos como una opción. Y el trabajador puede optar porque le pagues a través de un depósito en una cuenta bancaria. Pero si el trabajador no quiere que le pagues así, quiere que le des su efectivo y su sobrecito con billetes, pues le vas a tener que pagar en efectivo. Y no pasa nada porque la operación sigue siendo 100% deducible. Entonces necesitan dejar de volverse aprensivos con las referencias en la póliza, porque esto es algo que tú no puedes controlar. No todas las operaciones se pagan con cheque, no todas las operaciones se pagan con tarjeta. Aquí, por ejemplo, en el nodo de métodos de pago, tengo varias alternativas de pago, ¿verdad? Y está efectivo, tarjeta, monedero electrónico, compensaciones, cancelaciones, bienes, servicios, o sea, intercambio de bienes, intercambio de servicios, pago por subrogación, condonaciones, o la clave 99, que es la de otros, que sería como para cuerpo mático, por ejemplo.